Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a este espacio de entrevistas en el que hoy nos atiende un periodista de raza y de vocación. Es presidente del Consejo Editorial del diario online The Objective. Desde mayo de 2014 hasta junio del 18 fue director de El País, periódico en el que antes había sido subdirector, redactor jefe, fundador de El País América, corresponsal en Estados Unidos, México y Centroamérica y enviado especial en numerosas misiones informativas en todo el mundo. Antes había trabajado también en la agencia EFE. A lo largo de su carrera ha cubierto guerras, revoluciones, procesos electorales y cumbres políticas en 4 continentes. Ha entrevistado a figuras relevantes de muchos países y ha asistido a algunos de los más grandes acontecimientos internacionales de los últimos 40 años. Recibió el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España y ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Civil concedida por Su Majestad el Rey de España y con la Orden Bernardo O'Higgins concedida por la República de Chile. Un largo currículum, reflejo de una extensa carrera. Hoy ha tenido la amabilidad de atender la llamada de Radio Sefarad. Antonio Caño, buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy agradecido por la invitación. Gracias a ti, ¿te puedo tutear? Claro, por favor, adelante. Un largo currículum, como hemos visto, y que es reflejo también de tu larga trayectoria profesional. Bueno, sí, y de mis muchos años ya también. Desafortunadamente, para tener un currículum largo hay que vivir algunos años. Llevo más de 40 años de profesión y eso pues me ha permitido hacerlo prácticamente todo en este oficio, sí. Y tanto. Te hemos contactado principalmente a raíz de tu último artículo en The Objective titulado Hablando de un Estado palestino. Pero antes de entrar en este asunto en concreto, te pregunto por tu evolución personal y profesional sobre el conflicto árabe-israelí. También lo mencionas un poco en este artículo. Sí, bueno, no, lo que menciona en el artículo es que no es un conflicto que vea de lejos. Yo me inicié profesionalmente analizando y reporteando sobre el conflicto árabe-israelí. Uno de mis primeros destinos fue Beirut, el Beirut de la posguerra civil, los primeros años después de la guerra civil del Líbano. Beirut estaba entonces partido en Beirut Este y Beirut Oeste. En uno vivían los musulmanes y en el otro vivían los libaneses cristianos. Y en la parte musulmana, la parte musulmana estaba casi bajo control de los palestinos que vivían allí. Y allí estaba en ese momento el cuartel general de la OLP y allí vivía en aquel momento Yasser Arafat. Yo le hice una entrevista a Yasser Arafat en sus oficinas en Beirut. Bueno, eso duró hasta la invasión de Israel en 1982. Israel invadió Líbano, llegó hasta Beirut y los palestinos huyeron de Beirut. Y es curioso que yo no te digo, pero ningún país árabe de la zona les dio acogida. No pudieron irse a Siria porque Arafat se llevaba mal con Siria y Siria apoyaba a su propio grupo palestino que era pro Damasco. No podían ir a Jordania porque Jordania los habían echado y no los admitían de vuelta. Arafat estaba enfrentado con el rey Hussein, entonces no podían ir a Egipto porque Egipto estaba también en conflicto con los palestinos y como recordarán, tuvieron que irse a Túnez. Y cuando salieron de Beirut, Arafat estableció el cuartel general de la OLP en Túnez. Bueno, desde ese viaje, pues viajé en numerosas ocasiones a la zona, incluido Israel, que también visité en muchas ocasiones. Y bueno, pues en ese artículo cuento, y es cierto que en esos primeros años de mi carrera yo era más bien pro-palestino, simpatizaba con los palestinos, tenía buenos amigos ahí en los palestinos y no conocía apenas a israelíes. Según fui viajando más y conociendo Israel, pues también ya tuve amigos en Israel, empecé a ver el conflicto desde ambos lados
y empecé a verlo de una manera diferente, digamos que entiendo que más ecuánime, tomando más distancia sobre el conflicto. Muy bien, ahora sí, el asunto que está en todos los medios de hace unas semanas a raíz de la intención del gobierno de España de declarar el reconocimiento del Estado palestino. ¿Cuál es tu opinión, Antonio? Bueno, yo creo que que es un error en este momento plantear el reconocimiento del Estado palestino. Un error por varias razones, una de ellas por razones de eficacia. La política exterior no es para hacer demagogia, la política exterior es para conseguir objetivos tangibles que beneficien a los intereses del país que impulsa esos objetivos, o bien puede ser una política altruista que un país hace en beneficio de otro país. Esta medida de legalizar en este momento el Estado palestino no, desde luego, no beneficia a los intereses españoles, no veo en qué puede beneficiar a los intereses españoles, pero tampoco beneficia a los intereses palestinos, puesto que no va a servir para que la posibilidad de un Estado palestino avance ni un milímetro. Por otra parte, si lo que se quiere utilizar esta medida es como un premio para los palestinos, hay que entender que en este momento no estamos premiando a los palestinos moderados que su día hicieron sacrificios y esfuerzos y renuncias territoriales y renuncias de otro tipo en todo el proceso de Oslo con el fin de conseguir un Estado. No, no estamos premiando a esos palestinos, estamos premiando a los palestinos que impulsaron o apoyaron la matanza del 7 de octubre y por tanto no creo que sea un grupo palestino que merece un reconocimiento. Si se quiere si se quiere viéndolo desde otro ángulo, si se quiere reconocer el Estado palestino como castigo a Israel por la operación en Gaza, pues también es una muy mala medida porque va a ser muy difícil imponerle a Israel en contra de su voluntad un Estado vecino. Jamás nacerá un Estado palestino si se pretende que sea contra Israel o como un castigo a Israel, porque lógicamente Israel no va a aceptar compartir su territorio con un Estado a la fuerza, que te sitúan por la fuerza. No puede nacer el Estado palestino si no es como fruto de una negociación con Israel y como fruto de un proceso en el que Israel, y cuando digo Israel me refiero a sus gobiernos, sus autoridades, su sociedad, opinión pública israelí, respalden la constitución de ese Estado. De otra manera no lo puede haber, no se puede imponer. Por todas estas razones considero que es un error. Me da la impresión de que esto es una acción impulsada estrictamente por una cuestión de búsqueda de protagonismo y de brillo personal del presidente del gobierno, que no está dirigida de verdad al objetivo que se pretende o que se dice pretender. Hay una frase en el artículo que la verdad es que no sé si he entendido bien y por eso, ya que te tengo aquí, te la pregunto. Dices que te irrita abordar el tema palestino. No digo que me irrita abordarlo a propósito de estas actividades del señor Pedro Sánchez, ¿no? Porque yo honradamente simpatizo simpatizo en general con la región. Quizá porque llegué allí por primera vez muy joven y el lugar del que uno empieza su carrera al final se le queda a uno más en el corazón, ¿no? Y yo honradamente simpatizo con los palestinos que conocí, simpatizo con los israelíes que he conocido en los años posteriores. Simpatizo con ellos personalmente, con su sacrificio, y me parece que es injusto lo que llevamos tantos años pasando. Es injusto que Israel sufra este acoso tan largo por parte de tantos países al mismo tiempo, y es injusto que no hayamos sido entre todos capaces de crear la situación que permita a los palestinos tener su propio Estado. Lo que digo que me irrita abordar esto a propósito de un movimiento que creo que es hipócrita, que es el movimiento de Pedro Sánchez.
No creo que de verdad esté pensando en el bienestar de los palestinos, Pedro Sánchez. Honradamente, creo que está pensando nada más que en su protagonismo personal y en sí mismo. Comentabas también que durante tu etapa en Beirut, fue el momento en que empezaste a conocer de frente toda la problemática que llevamos decenas de años sufriendo. Ningún país árabe de alrededor hacía nada ni levantaba la voz por los palestinos. ¿Cómo ves la situación ahora? Bueno, no ha cambiado mucho. O sea, la reivindicación de la causa palestina ha estado siempre en los comunicados, cuando había una cumbre de la Liga Árabe, cuando, en fin, o una cumbre de la Conferencia Islámica, o cuando un líder árabe se entrevistaba con otro. Siempre había en los comunicados un punto que decía el apoyo a la causa palestina, pero era puramente formal. En realidad los países árabes son los que menos han querido que se creara un Estado palestino. Eh, y sobre todo que se creara un Estado palestino en las condiciones que se podía crear, porque cuando hemos estado más cerca de crear un Estado palestino ha sido en una paz certificada por Estados Unidos y por Occidente y por la comunidad internacional, y como fruto de un acuerdo con Israel. Un Estado nacido en esas condiciones jamás va a ser aceptado por los árabes. Entre otras cosas, porque un Estado en esas condiciones corría el perdón, entiéndase la ironía, de ser un país democrático. Porque es posible, es bastante probable que aquellos palestinos de aquella generación que negociaron en Oslo, que se entendían con Estados Unidos, que se entendían con Israel y que tenían que crear un Estado al lado de Israel, es bastante probable que aquello hubiera podido ser una democracia o al menos un Estado relativamente libre y avanzado. Y eso los países árabes no podrían tolerarlo, porque hubiera sido una afrenta para sus propios regímenes, todos dictatoriales, todos regímenes autocráticos, y no lo hubieran aceptado. Y esa situación sigue más o menos igual. La causa palestina sigue estando en los comunicados, pero en realidad los países árabes lo único que han tratado de hacer es controlar a los palestinos. Lo intentó Siria, lo intentó Egipto, lo intentó Jordania, y crear su propio liderazgo títere entre los palestinos, no un verdadero liderazgo palestino. Y en realidad el propio Arafat nunca tuvo verdadero respaldo fuera de la formalidad, nunca tuvo verdadero respaldo de los países árabes que lo vean con suspicacia y que no querían un palestino que fuera independiente de sus propios regímenes. Y te he puesto antes el ejemplo este de que se tuvo que ir a Túnez, que no está precisamente al lado de Israel. No, 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 los países árabes no solamente no han contribuido a la creación de un Estado palestino, sino que han tratado de poner todas las dificultades posibles, porque el conflicto entre ellos es mayor. Árabes y musulmanes, no olvidemos que la matanza del 7 de octubre ocurre después de un intento de aproximación entre Israel y Arabia Saudita que resultaba una afrenta y una situación inmanejable para Irán. Eh, y que no sé si guarda relación o no, o si realmente Irán instigó a Hamas a cometer esos delitos monstruosos, ¿no? Eh, pero, pero lo que sí está claro es que la influencia de Irán sobre Hamas era y es altísima. Yo dudo mucho que Hamas hubiera sido capaz por sí mismo de lanzar una ofensiva de ese calibre sin contar con Irán. Y desde luego no solo los países árabes, como acabas de decir, Irán está en el tablero y está en la ecuación. ¿Cómo No, viviste, absolutamente. cómo viviste el sábado por la noche cuando ya vimos que las amenazas se convirtieron en realidad y que Irán atacaba a Israel? Bueno, a ver, no me sorprendió, sabía que Irán estaba obligado a hacer algo, se sintió obligado a hacer algo porque había perdido quiero decir, Israel le había dado un golpe muy severo. Y Pero en el fondo, Irán hace movimientos tácticos, Irán no creo que quiera
un conflicto abierto un conflicto militar abierto con Israel. Entre otras cosas, porque podría estar en riesgo la supervivencia del régimen iraní. El Irán actual, la sociedad iraní actual, no es la de la guerra Irán-Irak, que es capaz de perder miles y miles de soldados en un frente de batalla. Hoy los ayatolás no tienen un control tan estricto como para permitirse entrar en un conflicto, además con riesgo de perderlo, ¿no? Yo creo que efectivamente el movimiento estaba calculado. Irán conoce además las defensas de Israel y la implicación de Estados Unidos en la defensa de Israel. Y yo creo que Irán efectivamente calculó que su ataque no llegaría a concretarse eh, en muertos, lo que no le quita gravedad desde el punto de vista moral y desde todo punto de vista y merece la condena más contundente. Pero en fin, en un análisis más geoestratégico, creo que efectivamente Irán contaba con que su ataque sería rete contenido por Israel y por Estados Unidos. Eso al sábado pasado, 6, 7 meses antes, ¿cómo estaba Antonio Caño el 7 de octubre de 2023? Bueno, horrorizado, o sea, realmente fue monstruoso. A ver, los adjetivos eh, ¿qué puedo decir? O sea, es que no sé, de verdad es difícil de calificar lo que ocurrió. Es de los espectáculos, de las escenas más horrorosas que yo he conocido en mi vida y como has dicho al principio, he vivido, he vivido situaciones muy cruentas. He cubierto guerras en Centroamérica, he cubierto uno de los conflictos más sangrientos que ha habido nunca, que es la guerra civil en El Salvador. Fue terrible cómo se mataban y la manera tan cruel en que asesinaban. Eh, bueno, pues todo poco comparado con lo que pasó el 7 de octubre. No, en fin, no, eh, eso, no tengo palabras, la verdad. No, es que yo tampoco, no hay Es palabras para difícil, describir las incontrolable. sensaciones y tenemos mucha información, pero quizá no toda. Entonces, bueno, con lo que tenemos ya vemos que era monstruoso. Y fíjate que qué curioso, un país en trauma, Israel, un pueblo, el pueblo judío herido en lo más profundo y lo que recibimos es un auge del antisemitismo como no habíamos visto en los últimos 80 años. ¿Qué opinión te merece? Sí, tremendo. A ver, es un tema muy importante y muy preocupante, la verdad, muy preocupante. Yo no soy judío y no sé cómo se puede sentir un judío viendo lo que, efectivamente eso, viendo que un crimen de esas proporciones genera además una ola de antisemitismo, pero en lugares como en Estados Unidos en las universidades americanas. Yo, yo he vivido en Estados Unidos 15 años. Cuando veía los estudiantes de universidades como Harvard o como MIT arrancando los carteles con los rostros de los asesinados en el 7 de octubre. En fin, y, y esto es verdaderamente asombroso que en Estados Unidos se haya ido ganando terreno hasta este punto esta ola de antisemitismo realmente. Me sorprende en Estados Unidos, me sorprende menos en España, aunque también lo hemos sufrido, desgraciadamente. Pero en España, digamos, tenemos una situación muy peculiar, que es un desconocimiento enorme sobre el judaísmo, sobre los judíos. Este es un país, una cosa que siempre me ha sorprendido mucho de España, que no sabe prácticamente nada de los judíos. Casi nadie ha tratado con judíos en España. Así como en Estados Unidos y en América Latina, en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile,
en Brasil es común, hay convivencia con el mundo judío, con las sinagogas y con los... En fin, en España no, en España hay poquísima convivencia con los judíos y siempre se ha habido una gran ignorancia y por tanto una predisposición a conductas antisemitas, ¿no? Que ahora pues se han agravado sobre todo desgraciadamente en la izquierda a veces con el pretexto del apoyo a la causa palestina, pues se ha defendido verdaderas políticas antijudías, anti-israelíes, que son realmente detestables. Y yo creo que es que no puede ser, o sea, yo sostengo que yo soy pro-palestino y pro-israelí, las dos cosas. No hay que ser Y anti nada, ¿verdad? creo que no se puede ser, creo que honradamente no se puede ser en este momento pro-palestino sin ser también pro-israelí, porque no se puede construir un Estado palestino más que sobre la garantía de seguridad de Israel y de la población judía. De otra forma no se puede apoyar un Estado palestino. No se puede apoyar un Estado palestino sobre la destrucción de Israel y el exterminio de los judíos. Eso hay que apoyarlo sobre las garantías de seguridad. Y es verdad que luego hay que pedirle a Israel sobre esas garantías de seguridad. eh, Israel debe favorecer que los palestinos vivan primero en mejores condiciones, reducir el sufrimiento de la población. Yo soy partidario, desde luego, de detener el movimiento de colonias y conseguir dar pasos hacia la paz. Sé que en este momento todo esto suena tan improbable, lejano, y que es como predicar en el desierto, pero esto es lo que, por aquí creo yo que hay que encontrar la solución. Por eso digo que soy pro-palestino y pro-israelí, porque sí soy solidario con el sufrimiento de los palestinos. He estado muchas veces tanto en el Estado de Israel como en los territorios y sí he sido testigo del sufrimiento que también tienen los palestinos y pese a que algunos gobiernos israelíes han hecho esfuerzos por integrar a la población y sé que hay palestinos en posiciones relevantes del Estado de Israel, pero no dejan de ser extranjeros en su propia tierra, en la tierra en la que nacieron. Es un tema complicado que en beneficio de Israel está resolver en algún momento, pero claro, entiendo que, entiendo que ahora pues, la situación es desastrosa y que más bien lo que podemos esperar es más violencia y más muertes. Es una mirada desde luego realista, pero desde luego también una pena pensar que cada cierto tiempo estamos volviendo a la casilla de salida, cuando ya parece que se ha avanzado en el camino y que puede haber alguna luz para que termine el conflicto y a que efectivamente las personas que viven en esa tierra puedan vivir en paz, con tranquilidad y con prosperidad. Es algo tremendo. Ojalá los acuerdos de Abraham, ojalá la buena predisposición y las buenas voluntades. Esto suena a utopía total en este Sí, momento, sí. pero es que ¿qué vamos a hacer? O sea, es que no va a dejar de existir ni uno ni otro. No, sé que no se va a encontrar ninguna solución sobre la base de que tiene que dejar de existir uno o el otro. Es imposible. Quien pretenda exterminar al otro pueblo eh, va a fracasar y debería fracasar, no solamente es imposible construir ninguna paz sobre la idea del exterminio del vecino. Así es, combatiendo el terrorismo. Antonio Caño, muchas gracias. Ha sido de verdad un Ah, tremendo placer la charla al contrario, contigo, el que nos hayas atendido. Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras. Y para encantado. todos los oyentes estoy segura de que comparten conmigo la gratitud hacia ti. Muchas gracias, Nada, Antonio. al contrario, como decía, una de las cosas que lamento y por eso os deseo mucho éxito es un mejor conocimiento, no ya del conflicto palestino-israelí, sino del ser judío. Hay que empezar por conocer a la gente para poder entender sus pensamientos. La gente habla con
Y en fin, España tiene la historia que tiene y hay muy pocos judíos en España y tienen muy poca presencia pública y poca presencia en la sociedad y creo que eso es una dificultad para el entendimiento y para conseguir la solidaridad de los españoles, ¿no? Así es que todo lo que puedan hacer desde las comunidades y desde este programa y todo eso, pues creo yo que será muy positivo. Este es un programa abierto al mundo, una radio por internet, se puede escuchar desde cualquier parte del mundo y aquí estamos desde hace años abriendo las puertas, intentando abrir también las mentalidades, ¿no? De que estamos aquí, de que hablamos de todo, de que explicamos de todo y lo que comentabas antes de ignorancia en la opinión pública, yo ya casi pienso que es desinterés, porque estamos aquí, quien quiera nos va a encontrar. Entonces, y con buena predisposición y con buena voluntad formamos parte de la sociedad española, contribuimos a ella desde todas las áreas y una comunidad pequeña, pero una comunidad próspera, una comunidad ilusionante y una comunidad completamente integrada, que no asimilada dentro de la sociedad española. Así que ojalá lo que tú dices Bueno, compartimos plenamente y que sea también un buen designio para el futuro. Muchas gracias, Antonio Caño, gracias, gracias a periodista. ti. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.